A esta hora de la mañana ya saludamos a los hermanos que están en Face y a las personas que nos ven en diferentes partes. Bienvenidos todos, estamos acá en Fusagasugá, Colombia. Y a los que van a estar en YouTube escuchando este mensaje que sé que les va a llegar a lo más profundo de su corazón. Y a mí me va a llegar y a la iglesia le va a llegar. Porque vamos a tratar un tema bien arraigado en muchos creyentes. Pero con la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra, yo sé que vamos a salir adelante con este tema que vamos a tratar hoy. Los invito a que se ubiquen en la Biblia. Entonces, bienvenidos a los que están en el Face, bienvenidos a los que están acá, hermanos. Los invito a su Biblia, al Antiguo Testamento. Allá vamos a ir al primer libro de Samuel. Muchas gracias por apagar el celular. Es muy lindo estar aquí desconectados del mundo, porque queremos conectarnos con el Señor. Y el Señor no nos va a hablar por celular, nos va a hablar hoy por su palabra. De manera que muchas gracias por... Este es el problema. Vamos a hablar hoy de algo que a mí me va a ayudar mucho este tema y me ayudó toda la semana. El enojo y cómo perdonar. ¿Quién de nosotros no ha sufrido un agravio, un insulto, una decepción, una calumnia? ¿Quién no ha sido agredido? ¿Hay alguien que no ha sido agredido en su vida? ¿Y alguien que no haya agredido? Porque de cualquier manera también nosotros hemos ofendido. Al hablar, al contestar, al mirar. ¿Y por qué traemos al rey Saúl? Porque sucedió algo muy particular con el rey Saúl. El rey Saúl fue ¿quién? El primer rey de Israel. Después fue David, ¿no? Pero el primer rey de Israel fue Saúl. Dice la palabra del Señor allá, aconteció... Primero de Samuel, porque es libro, primero de Samuel capítulo 18, verso 1, para que ustedes se ubiquen ahí en el Antiguo Testamento. John ya lo leyó, entonces lo vamos a ver acá en el telón, porque ya lo vio. Los que quieran seguir con la Biblia, me encanta que saquen sus Biblias. Vamos a ver lo que pasó. Aconteció que cuando... 18 de primero de Samuel 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Jonatán era el hijo de Saúl y él armó una amistad tremenda con David, hasta el punto que el papá intentó matarlos a los dos. En un momento quiso matar a su hijo Jonatán y en varias oportunidades quiso matar a David. Vamos a ver por qué ese enojo que él guardó, hasta dónde puede llevar el enojo a una persona. Porque es que tiene fases, ¿no? Comienza como irritándose. Uno comienza como irritándose, como que algo no le gustó. Y si empieza a albergar eso en su corazón, al poco tiempo es enojo. Y si se descuida, puede terminar en ira. ¿Y si sabe lo que pasa cuando viene la ira? Puede causar desastres, daños impresionantes. Y es muy posible que nosotros tenemos enojo por algo. Muchas veces por problemas en el hogar, de familia, de papá. Y tenemos guardado ese enojo. Y es muy peligroso que si se guarda por el tiempo equivocado, por mucho tiempo, en cualquier momento va a causar estragos. Y cuando viene la ira, se dicen palabras terribles, hermanos. Cuando dice la Biblia que cuando llega la ira, llega la deshonra, porque se dicen palabras que difícilmente se pueden recoger o borrar. Y este rey nos va a enseñar esto. 3. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte.
Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. ¿Quién era David? Era el pastor de los hijos de Isaí, el último de los hijos de Isaí. Era el pastor que fue llamado para ser rey. ¿Por qué lo llamó el Señor siendo pastor? Porque lo iba a llevar a gobernar. Y por eso lo llevó primero para ser pastor de ovejas, para que aprendiera cómo iba a ser el manejo del pueblo. ¿Por qué nos comparan a nosotros como ovejas? Ya saben, ¿no? Por lo tiernitas, obedientes, juiciositas. ¿Qué más tienen las ovejitas? Noblecitas. Nos comparan con ovejas ¿por qué? Por lo tercas, atravesadas, brinconas, ciegas, torpes, que necesitan siempre ser guiadas por pastor. Fíjense que ustedes, las vacas no necesitan pastor ni los caballos. Los que necesitan pastor son las ovejas. Primero de Samuel 18:1. Entonces a David le permitió el Señor ser pastor porque se iba a enfrentar a una nación, a un pueblo, como al pueblo de Israel. Entonces dice el 5, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Ahora, ¿por qué dice prudentemente? ¿Qué quiere decir prudentemente? Con sabiduría. ¿Sabe por qué? Él ya sabía que iba a ser el rey. Y sin embargo le obedecía lo que mandaba Saúl. Fíjese que él no se volvió prepotente tan pronto supo que iba a ser el rey, sino se sometió a un rey terco, a un rey durísimo, pero David se sometió a él. No es fácil convivir con personas tercas. Cuando el uno dice para allí y el otro para allí. Pero el Señor nos dice cómo vivir con este tipo de personas. Aconteció que cuando volvían, aquí comienza el tema, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, ¿se acuerdan de Goliat? Salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y mire lo que cantaban. Cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a miles y David, ¿a qué? A sus 10,000. Ahí comenzó el problema. ¿Empezó qué? Los celos. Claro, decían, el rey mató a 1,000, pero David a 10,000, y todas las mujeres cantando. Empezó el problema en el corazón. ¿Sabe que hay veces cuando a alguien lo elogian, como que no nos gusta? ¿Sabe que cuando el vecino compra carro último modelo y nosotros por ahí con un Renault 12? Por ahí viejo y de color dorado. Y hay personas que cuando a alguien se le graduó el hijo, se le casó la hija, los aplaudieron por esto, los loaron por esto, como que no les llega como muy bien al corazón. ¿No ha sentido que en algunas personas, pueda que nosotros no, pero otros sí? Y comienza a anidarse algo en el corazón. Pues eso pasó con este rey. Es el rey de nuestra historia. ¿Qué es el enojo? Lo vamos a ver hoy. Consecuencias del enojo. Cómo enfrentar el enojo y finalmente cómo triunfar sobre el enojo. Porque ¿qué queremos esta mañana, hermanos? Que cuando salgamos de aquí tengamos claro qué debemos hacer con los problemas tan terribles como el del enojo. Aunque ustedes no lo crean, es dañino terriblemente el enojo. Porque no solamente le hace daño a uno, hermanos, sino que le hace daño a otros también.
Estos son los temas que vamos a tratar. Aconteció que cuando él hubo acabado, entonces ya lo vimos, Saúl, Jonatán, armaron una amistad. Y dice el comentario, la más grande prueba de la fe de David no ocurrió cuando se enfrentó a Goliat, que era tan grande, sino cuando tuvo que servir diariamente en la corte de Saúl. Acuérdense que David se enfrentó a Goliat con una honda, ¿no? Pero no fue tan terrible ese enfrentamiento entre un gigante y un diminuto como lo que tuvo que vivir. Y hay veces nos toca pasar momentos difíciles, aún con la misma familia, hermanos. Y si no lo sabemos manejar, creamos un conflicto y una hecatombe tremenda. Este tema me lo sugirieron 2 o 3 personas. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Cuando le llevaron a David por primera vez, le gustó, vio la amistad que hizo con su hijo y lo tuvo en su casa y no lo dejó volver. Saúl no era sincero en albergar a David en su casa. En el corazón de Saúl se agitaban sentimientos de ansiedad y de temor a David, ya que resultaba una amenaza. Saúl quería tenerlo cerca, pero era para vigilarlo. Este va a ser mi sucesor, lo voy a tener aquí cerquitica. Y empezó a planear cómo deshacerse de David. Fíjense cómo comenzó el enojo por una canción. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. El hijo es un amor raro, ¿no? Alguien puede pensar mal sobre ellos los dos. Y de ahí han salido comentarios. El amor cristiano es tremendamente... Si uno dice que ama a Jesús, de pronto un inconverso no lo va a entender. Pero nosotros los cristianos amamos a Jesús, amén. Hombres y mujeres lo amamos. Y es un amor raro, ¿por qué? Porque resulta que este muchacho, él era el sucesor. El rey tenía que ser él, Jonatán o Jonatán, pero le decimos Jonatán. Y el trato que le da a David, miren la gracia, porque el sucesor es él, y le pasó el traje, la espada y todo, como ungiéndolo como rey. O sea, David, tú vas a ser, sabiendo que era él por derecho propio. Pero la gracia es esa. El amor. Jonatán era el sucesor legítimo al trono de su padre, pero al dar su manto a David indicó que estaba dispuesto a abandonar ese derecho para ver a David coronado en su lugar. ¿Hasta dónde llega, hermanos? Ese es el amor, ¿no? Y esa es la vida hoy en día cristiana. Ver feliz a otra persona a costa de lo que yo pueda sufrir. Ese es el amor de Corintios. Ver feliz a otro a costa de que yo tenga que sufrir. Entonces, cuando usted lo aplica, es muy feliz. Es muy feliz por viendo a otro feliz. Ustedes no se imaginan. Cuando se estaba haciendo ayer el aseo, nosotros los felices que estábamos viendo el monitor. Pero no es para nosotros. ¿Sabe por qué estamos felices? Porque alguien lo va a disfrutar. Entonces no hay ningún egoísmo, ningún celo, sino nos fascina que otro pueda estar feliz. Esa es la vida cristiana. Y salía David donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Pero ¿sabe para qué lo puso sobre gente de guerra, no? Para que lo acabaran. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David: dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Mire cómo empezó la expresión. No, pues ahora que sea el rey, pues. Empezó ese celo por dentro. Ahora, tenga siempre en cuenta la palabra que vamos a trabajar. Se enojó. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David.
Aconteció que el otro día, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Este enojo lo llevó, hermanos, espiritualmente a quedar muy mal delante de Dios. Hasta el punto que el Señor, que Dios, permitió que un espíritu malo, está con minúscula, que un espíritu malo entrara en Saúl. Pero eso lo permitió el Señor. ¿Por qué lo permitió? De ver el enojo que empezó y el celo que empezó a mostrar Saúl hacia él. Entonces, ¿sabe qué produce el enojo? Flaqueza espiritual. Claro, hermano, le voy a decir una cosa. Un hermano que tiene guardado enojo contra alguien no está bien con Dios. No puede ser. No puede ser que uno ore enojado con su hermano. No puede ser. Uno no puede tener enojo y tener a Dios. Si uno está enojado, Dios a un lado, porque tenemos un Dios de amor. Hay personas que dicen, es que ese es mi criterio, es que yo soy Rodríguez, y yo soy de tal región, y yo nací así porque así me mandó Dios. Falso. Dios no mandó a nadie enojado. Eso es una cosa que aprendió por el camino, ni es heredado. Eso es algo que vio y que le pasó y que le hicieron. Ahora que yo miro la televisión, hay veces en las noticias, cuando atrapan a estos violadores, a estas personas que hacen daños tan pavorosos, les hacen investigaciones de dónde proviene. Y todos traen secuelas de su niñez, de abusos, de maltratos. Entonces traen ese enojo, ese resentimiento desde la casa. No porque nacieron así, porque algo les pasó por el camino. La alabanza es como un horno ardiente. Revela de qué realmente está hecha una persona. La alabanza que hizo a David humilde solo sacó a la superficie la escoria de Saúl y reveló su orgullo y deseo de gloria. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alabaron a David, se le salió la escoria que tenía Saúl, mostró lo que era. Por eso yo les decía, ¿qué siente uno cuando aplauden a otro? ¿Qué siente uno cuando le va bien a otra persona? Cuando triunfó, cuando culminó su carrera. ¿Qué siente uno? Si uno siente gozo, es de Dios. Pero si siente alguito, alguna piquiñita de algo, mi hijo también puede, mi hija también lo va a hacer, yo también voy a tener esa casa, un día me voy a comprar ese carro, yo también, hay un problema interno. Porque está diciendo yo también. ¿Sabe qué es eso, no? ¿Qué es el enojo? Dice el diccionario, sentimiento de ira o enfado. Dice, pasa del enojo a la risa como si nada. Es molestia, disgusto, pesar. Y el comentario dice, sufrió muchos enojos antes de conseguir este puesto. Muchas personas sufren mucho y rabias y de todo antes de llegar a una parte. Pero en sí es un sentimiento de ira o enfado. Algo de mis sentimientos que están mal. ¿Cuáles son los sinónimos? Enfado, enfurecimiento, irritación, cabreo, disgusto, exasperación, ira, rabia, furia, cólera. O sea que el don Enojo tiene unos amiguitos que van de gancho con él, ¿oyó? O sea que miren lo que puede pasar cuando una persona no puede controlar el enojo. Ahora, ¿enojarse es malo? ¿Hay enojo bueno y hay enojo malo? No va a soltar la risa. Si uno en una buceta se le paran encima y uno no dice, ¿me quitas el pie de encima? No creo. Y yo no creo que cuando el Señor entró al templo de Jerusalén, le dijo a los cambistas, hey, qué pena, voy a quitar estas mesas de acá. ¿Qué hizo él? Enojado, afuete. O sea que hay enojos, pero el enojo de él, tenga cuidado,
Porque el enojo, hay un enojo que es controlado. Cuando uno puede controlar eso, además no es pecado, porque si no la Biblia no lo hubiera. Es más, usted se pone a mirar el Antiguo Testamento y más de 490 veces se enojó Dios. Yo digo, casi en todos los libros. Dios tuvo que. Entonces vamos a mirar ahora esa parte, porque alguien una vez me dijo un hombre, no, es que el enojo mío es santo, le ay, tan divino. Santo el de Dios. El de nosotros es humano, pero vamos a mirar porque puede haber enojo que sí es justo, sí es justo, muy bien. Y tenemos los antónimos, lo contrario, agrado, complacencia, satisfacción. Lo contrario al enojo, a la ira, a la rabia. Este es uno de los que me pareció bueno traerlo. ¿Se acuerdan lo que pasó con Jonás? Entonces el Señor le dice a Jonás, oye Jonás, ven acá, tú eres mi profeta, tú te vas para Nínive y vas a predicarle a los de Nínive para que ellos se salven. Y le dice Jonás, con mucho gusto. Y el Señor le dijo, váyase para allá, y Jonás cogió para allá. Con mucho gusto le desobedezco. Pero Jonás tenía una razón que nosotros no podemos comprender fácilmente. Los de Nínive eran asirios y perseguían a los hebreos y los mataban. Entonces imagínense que Jonás le dicen vaya, predíquele a ellos. Esa parte no es así como para castigar a Jonás como, uy, no, es que era un desobediente, pero hay que mirar culturalmente qué fue lo que pasó con él, que no es fácil. Como si una persona, el vecino de uno lo agarra a puños y le pone el pie encima y le estrella el carro y uno se levanta todo herido y le dice, Señor, predícale el evangelio y ámalo y dale un beso. Eso se puede, pero en el espíritu. En la carne lo remato, pero en el espíritu no puedo, porque tiene que orar el espíritu. Y se enojó Jonás tanto porque fue y les predicó, pero en el fondo él quería que el Señor los acabara. Y cuando vio que les predicó y no pasó nada, le dio rabia. Y mire lo que le dice el Señor. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Mira el Señor hablando con Jonás. O sea que tenía un enojo que equivocado. No era justo porque no tuvo misericordia con todos estos de Nínive, que eran más de 200,000 personas. Como Fusa. Grande ya. Y era más. Y en el 4:9 dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Porque después el Señor le hizo que naciera una calabacera. Y él respondió, mucho, me enojo hasta la muerte. Imagínense Jonás hablando con Dios. Estoy furioso. Yo quería que tú los mataras. Pero como eres bueno y clemente, entonces los perdonas. Mire. Pero el Señor tuvo con misericordia de Jonás. Se enojó muchísimo, o sea que ese enojo es tremendo, hermanos, hasta desearle la muerte a los demás. Hasta allá llega el enojo. Ahora, ¿cómo actuó? Seguimos con David ante la prueba. Entonces ya sabemos que Saúl empieza a colocar a David donde lo puedan matar. David tocaba con su mano los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. Qué tristeza, el uno como dispuesto a matarlo y el otro tocándole. Dios permite eso. Ahora David sabía que Saúl lo había puesto para morir, pero él siguió. ¿Sabe por qué? Porque tenía puesta la confianza en Dios. Uno puede tener el peor enemigo, hermanos, pero mientras ponga su confianza en Dios, Él dice, mía es la venganza. No te afanes, no te preocupes que yo voy a pelear por ti. Pero uno de los grandes problemas es que nosotros queremos pelear sin la ayuda de Dios. Y ahí viene quién gana. Siempre vamos a perder en la carne. Dios a veces usa lo malo para castigar el mal. Por eso permitió que Saúl fuese atormentado por un espíritu malo, porque uno se pregunta, pero ¿por qué pasa esto? Dios estaba tratando
Pero ¿sabe qué? Dios estaba preparando a David para ser rey. Porque acuérdense que Saúl fue rey, fue el primer rey de Israel, pero no por la voluntad de Dios, sino como elegimos hoy los gobernantes, por la voluntad del pueblo, no por la voluntad de Dios. Otra cosa es que Dios los permite, pero los gobernantes son la voluntad del pueblo. Ellos son los que los eligen. Este rey es el primer rey de Israel por la voluntad del pueblo, mas no por la voluntad de Dios. Y este va a ser el rey no por la voluntad del pueblo, sino por la voluntad de Dios. Porque en ese tiempo es cuando se usa esa expresión que hoy muchos usan equivocadamente, que hoy cuando sale un presidente como el de Perú, Ecuador, no es que Dios quita y pone reyes, no, era acá en esa época que habían reyes. Ahora el pueblo es el que sabrá si los quita o los pone. Dios lo permite, que es distinto. O sea que Dios hay veces, Dios usa lo malo para pulir a los suyos. Mire, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. El rey personalmente intentó matar a David 2 veces, pero Jehová estaba con David y sus hechos captaron la atención de todo Israel. Se empezaron a dar cuentas de él. Cuando usted vaya a una librería cristiana, hermanos, le recomiendo que compren un librito pequeño que se llama El perfil de 3 monarcas. A mí me ayudó mucho ese librito, fue de los primeros que compré hace casi 30 años. El perfil de 3 monarcas, de David, Saúl y Absalón. Y ahí registra el intento que hizo Saúl de matarlo. ¿Y sabe qué hizo David? Lo que debemos hacer cuando somos ofendidos, cuando nos lanzan una sátira, una puya, una calumnia. ¿Sabe qué hizo David? Nunca se devolvió a recoger la lanza. Simplemente déjela que pase del arco. Y hay veces uno habla con personas que le lanzan puyas y enseguida uno contesta. Entonces viene sátira contra sátira, puya contra puya, tropel contra tropel, hermano. Porque no hemos aprendido déjela que pase de largo, hágase a un lado. Y en ese libro aprendí: descubra quién le manda las lanzas, nunca las recojas, y tercero, mantén herméticamente cerrada la boca. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien que nos defiende. ¿Por qué nos enfrentamos entre familias, entre barrios, entre países? Por la lengua. Es el causante de tantos males, contestar pullas. Y el periodismo, gracias a Dios, ya no me gusta. Tiene la manía de llevar y traer. Que el presidente dijo esto, y van y le que dijo usted, ¿qué contesta? Y la gente les cae en ese juego, y eso es lo que arma contiendas. Si nadie supiera lo que hablan en Venezuela, ni nadie lo que dice el otro presidente en otra parte, ni nadie sepa, las cosas serían distintas, pero muchas veces la mala prensa los enciende. Y la mala interpretación. Israel se empezó a dar cuenta. Primero de Samuel 18:12, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él. Y se había apartado de Saúl. ¿Quién? Sí. ¿Quién se apartó de Saúl? Jehová. ¿Por qué? Por el enojo que empezó a guardar en su corazón. Se fue volviendo odio. Y el Señor se apartó. O sea que nos toca tener mucho cuidado. Si hay algo que tenemos guardado, que no hemos desarraigado, es muy posible que Dios esté a un lado, sin contestar oraciones, sin contestar bendiciones. ¿Por qué? Porque usted no ha querido. Y el Padre nuestro lo dice: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Y allá en el mismo capítulo dice: porque si no perdonamos a los hombres, Dios tampoco nos perdonará. Ese es el problema con el enojo. En su angustia, oído este comentario, hermanos, en su angustia Saúl no veía las cosas con claridad.
Consideraba a David como una amenaza personal y no como una bendición para el país. ¿Por qué? Porque cuando hay rabia, uno no ve las cosas con claridad, hermanos. Cuando uno tiene un disgusto con una persona, empieza a verle todo lo malo. No le ve un detalle bueno. ¿Por qué? Porque empezó a enceguecerse por el enojo. Y empiezan los comentarios. Y empiezan las críticas. Ahora vamos a ver que la persona enojada critica mucho, hermano. Por todo critica. Porque está enojada. Quiere justificar su enojo. Y vamos a ver cómo hacemos para quitarnos ese enojo de encima. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Y es peor, hermanos. A una persona que le tengan rabia, que le tengan odio por tener una buena vida, como que el Señor más le da gracia y más la bendice, hermanos. ¿Y cómo le va de bien? ¡Uy! Y le va bien. ¿Por qué? Porque Dios le ama, le bendice. Y eso llena más de rabia. Entonces esto hizo a Saúl más temeroso. Cuando la persona está así, le tiene miedo hasta la sombra. El rey sabía que Dios se había apartado de él. Mire, cuando supo el rey que Dios lo había abandonado a él y que le había dado a David las bendiciones, o sea, dijo, se cambiaron los papeles. Ahora este chiquitín que llegó acá a ser, está lleno de bendiciones y Dios me abandonó. Fue creciendo más el enojo. Entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelee las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Mire cómo empezó a ser perverso. Yo quiero que aparezca muerto, pero que sea un accidente. Pero quiero que se muera. Pero cree que Dios no mira el corazón del hombre. Y Dios mira nuestro corazón. Dice, aún las intenciones del corazón. Por eso cuando uno piensa mal contra una persona, el solo hecho de no decir nada, pero de pensarlo, ya es una intención del corazón. Y Dios se da cuenta. Entonces ahora hizo algo terrible. Lo quería, ahora lo trae como yerno. Y claro, como yerno tiene que defender al rey y tiene que defender al país, pero lo hacía era para que por el camino lo mataran. ¿Hasta dónde lo lleva el enojo? Por eso es tan preocupante el enojo. La esperanza de Saúl era que David muriera en el proceso. Este hombre empezó, cuando viene el retroceso espiritual o reversionismo, hermanos, es tremendo. Ya no se mira a Dios para nada, sino se empieza a pensar en la maldad. Cuando la persona se pega a las descarriadas, ya es terrible cómo comienza a pensar. Se le olvidó Dios, solo venganza. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared. Esto ya es la segunda vez. Pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. El enojo y los celos de Saúl subieron de nuevo. El espíritu malo volvió a Saúl. Esta fue la tercera vez que falló en el intento por matarlo. O sea, que deme el agua hasta donde me dé, lo voy a matar. ¿Hasta dónde está llegando este hombre? Ahora, ¿qué hace Saúl? David no se le arrodilló. David no fue a pedirle clemencia, como tampoco lo hizo Daniel cuando firmaron el decreto para echarlo en el foso de los leones. Tampoco fue a pedir clemencia. ¿Sabe a dónde acuden ellos? Al Dios del cielo. A Dios del cielo. Es al único que uno le puede confiar y esperar en él. Por eso David nos enseña muchísimo. A muerte lo tengo, pero él no se dio un paso. Él siguió con el Señor con una fe absoluta en él. Y huyó
aquí comienza un episodio tremendo, hermanos. Porque se cambian los papeles, ahora se van a cambiar tremendamente. David, imagínense, hermanos, que sale corriendo. Alguien diría que... Pues alguien diría, yo me le acomodo como yerno y ahí en la casa me cae, durmiendo rey. Pero él no pensaba así. Es que la gracia no piensa así, hermanos. La gracia piensa tan distinto. Y huyó, y eso es lo más lindo, hermanos. David huyó y se fue solo y caminó por las calles, y en una parte de la Biblia dice que lo tenían como loco, se dejó crecer la barba, era como un indigente, dice que la baba le chorreaba por sus barbitas. O sea que como lo que tenían de burlesco, como que le decía a la mamá a los niños, ¿se portan bien o mire, les traigo a David? Era como el hazmerreír, hermanos, huyendo de Saúl. Buscando tierras enemigas, además se metió en territorios enemigos, y el otro persígalo. Fue una situación muy difícil por el enojo. ¿Hasta dónde llevó el enojo? Y fue y entró a una cueva. Los quiero entrar en el contexto. Se metió a una cueva y allí empezaron a llegar hombres. Y se le fueron sumando. Cuando al menos se dio cuenta David, en la cueva tenía 400 hombres con él. ¿Quién les dijo que fueran? La lealtad, la amistad, la mano de Dios. ¿Sabe qué aprendí yo de esto? Los líderes nunca se llevan a nadie. Por ejemplo, cuando se va una persona de una iglesia, un pastor, o pelearon, nunca se lleva a nadie. Se va solo. Que si le creyeron, un día lo encontrarán. Pero nunca un líder. En un pueblo del Meta hubo una pelea en unas elecciones y se agarraron los evangélicos. Lo que no hicieron los de la política, se agarraron fue los evangélicos. Y se agarraron entre ellos y se dividieron los de una iglesia grande en Colombia que hay allá. Y uno se llevó 300 y el otro se quedó con 200. Y caminen ustedes conmigo a las malas, pero aquí no. Un líder nunca hace eso. David salió solo del palacio. Cuando ya le hizo el tercer envión, dijo, esto ya es muy peligroso y uno tampoco debe, dice la palabra del Señor, que ¿qué pasa cuando vemos el peligro? Huir del peligro. El simple es el que sigue y cae, pero la persona con sabiduría ve el peligro y huye. Él no se iba a quedar tampoco ahí. El Señor tampoco se quedó cuando querían hacerlo rey, cuando querían matarlo. No, es cuando sea la voluntad de mi Padre, no cuando ustedes digan que voy a morir. Y se metió en esta cueva. Y allá le llegó el otro a buscarlo y lo encontró. ¿Se acuerdan? Los que han visto. Más adentro, el hombre que buscaba sin piedad contenía a sus hombres para que no tomaran la vida de Saúl. ¿Qué pasó? Cuando entró Saúl, ¿sabe por qué entró a la cueva? Tenía necesidades. Entonces los soldados quedaron afuera, los de Saúl, y él se entró solo a la cueva. Y adentro estaba David con los 400 allá escondidos. ¿Y sabe lo que le dijeron los 400? El Señor te lo puso en las manos. David, el Señor se lo trajo, hermano. Actuar. Quieto. Entonces, el uno buscándolo para matarlo y el otro conteniéndolos para que no lo maten a él, a Saúl, porque ahí lo hubieran podido degollar. ¿Y qué hizo David? Saúl entra a hacer sus necesidades, tuvo que acurrucarse, ¿me hago entender? Y mientras se acurrucó, David cogió el manto y le cortó un pedazo. Cubrió sus pies, quiere decir que hizo sus necesidades. Y estando ahí en esa posición, David le cortó un pedazo del manto, hermanos. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva.
Y mire cómo empiezan. David, mire quién entró. ¿Y qué haría uno? ¿Qué haríamos como seres humanos cuando nos dan esa oportunidad, hermanos? No nos engañemos. Su pleñazo como mínimo. Pero como es la gracia de Dios, tan lindo aprender de esto, cómo es de bueno esperar en Dios. Porque los errores que hemos cometido es por no esperar en el Señor, por hacer las cosas a nuestra manera. Ellos pensaban que Dios había entregado a Saúl en sus manos, pero David no sabía de ningún mandamiento de Dios de tomar el reino por la fuerza. Esperó en Dios. O sea, David comprendió que no había nada que le hubiera ordenado a él, hágase rey a las malas. Sino sabía que era por la voluntad de Dios, entonces esperó. Lo tuvo ahí, hermanos. Qué corazón el de David, ¿no? Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciera. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Aún así, le dio miedo a David, no a Saúl, le dio remordimiento. Dice, aún así tenía remordimientos de conciencia, respetó el hecho de que Saúl había sido ungido rey de Israel. David tenía que respetarlo hasta que fuera quitado por el Señor. Dios quita y pone reyes. No era David y no era la humanidad en ese tiempo, sino era el mismo Dios. En muchos hogares hay problemas cuando el marido o la esposa no es creyente. Y hay un conflicto impresionante. Aquí hay una enseñanza. Saúl estaba sin Dios, David con Dios, no importa. Lo toleró y lo respetó. Claro, es Dios el que está trabajando, no son ellos. No era el corazón de ellos, porque el corazón se llena de odio y resentimiento. Y por más de que le dijeron, mátelo, no, estamos en manos de Dios, Él es ungido. Y David iba a ser ungido. Esperó en el Señor, lo respetó así fuera lo peor. 24:11. Y mira, Padre mío, mira la orilla. Entonces salió ya, cuando pasó eso, mire, cuando sale el rey, David le sale detrás y sale con el pedazo de manto. Y le dice, mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Imagínense ese, como diríamos nosotros en Colombia, esa cachetada. La porción del manto en la mano de David era testimonio de su bondad. Los impíos hubieran tomado su venganza, pero David no tenía semejantes deseos. Tan pronto le mostró ese, no les hablo más porque me demoraría mucho, se devolvió a Saúl, lloró y lo abrazó. Pero no era sincero. Después volvió. Hay veces que hay lágrimas de cocodrilo, y hablando de Dios y llorando, pero no es cierto. Por dentro hay un corazón con enojo. Ojo, hermanos, puede estar uno orando, puede llorar, puede cantar, puede alabar, pero por dentro yo tengo algo contra alguien, y en cualquier momento Dios se puede apartar de mí. Ese es el riesgo. Él no tenía esos deseos. Mire lo que le dice: juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, le está diciendo Saúl, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Es bueno probar cada circunstancia por medio de la palabra de Dios. La nobleza de David lo llevó a lamentar su precipitada acción de cortar el manto de Saúl, porque no había mostrado el respeto apropiado por el ungido de Dios. David, un hombre según el corazón de Dios, estaba decidido a que Dios se encargara de Saúl. ¿Cómo sería que él le quitó el pedazo del borde y le dio miedo? Sabiendo que el otro lo iba a matar.
Pero David, como estaba en manos de Dios, dijo, ¿por qué tuve que hacer esto? Me adelanté a lo que Dios quiere. O sea que le dio remordimiento de haberle cortado el manto, porque lo por debajeó, digamos así, y era el rey. Y en medio de eso, respetar a un rey que lo va a matar. Sí, cuando está la gracia de Dios. Amemos a nuestros enemigos, dice Romanos. ¿Cómo enfrentó David el enojo? Ahí se encontraron los dos. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Por eso, si tenemos algo contra alguien, no es bueno que nosotros alberguemos sentido de venganza o de verlo caer algún día, porque de eso se encarga el Señor. Es más, el Señor dijo, yo tendré misericordia del que yo tendré. Y nada raro que uno quiera ver muerto a una persona y el Señor le siga bendiciendo a esa persona. ¿Quién va a conocer la mente del Señor? En las palabras de David, Saúl implora a Jehová que sea juez. Dejó su causa en manos de Dios en lugar de hacer lo que hubiera hecho un hombre natural. Una persona común y corriente se desquita, pero este no. David dejó en manos del Señor. O sea que nos da una enseñanza. Que Dios nos ilumine para manejar con calma y confianza los tiempos de prueba. Necesitamos mucho la iluminación del Señor. Porque en los momentos de prueba es cuando nos conocemos como cristianos, hermanos. Una cosa es tener uno la Biblia en la mano, otra cosa es venir a la iglesia, pero otra cosa es salir corriendo para urgencias. Otra cosa es cuando no le pagaron una plata, cuando se le quemó la casa, cuando se le acabó el carro. Otra cosa es distinta, y ahí es donde nos medimos como cristianos. En los momentos de adversidad es cuando sale a flote lo que tenemos por dentro. Ahí sale a flote de qué estamos llenos. Cuando viene un disgusto, cuando viene un encontrón con una persona que se expresan palabras, eso es lo que tiene por dentro. Pero si hay perdón, eso es lo que tiene por dentro. ¿De qué estamos llenos? Por eso dice la palabra del Señor que sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Porque es lo único para poder mostrar Gálatas. La preeminencia del amor. El amor es sufrido, dice 1 Corintios 13, 4, 7. Es benigno. El amor no tiene envidia. ¿Cómo enfrentó David esto? El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. El amor todo lo sufre. ¿Qué le estaba pasando a David, hermanos? Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Porque es que este verso no lo sabemos casi de memoria y lo sacamos a relucir de acuerdo a la oportunidad que haya de hacerlo. Pero comprenderlo, vivirlo, es otra cosa. Y por eso lo relacioné con David, porque es un hombre que viene soportando, callando, amando, perdonando, creyendo en Dios, esperando en Dios, aplicando Y es una enseñanza para nosotros cuando estamos pasando tiempos de adversidad. Ahora, ¿Jesús se enojó? Mire lo que pasó un día, hermanos. Llegó un hombre con una mano seca. Ustedes ya leyeron en alguna parte de los evangelios, donde está esta parte en Marcos 3:5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, Jesús, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. ¿Por qué estaban bravos los fariseos, los escribas? Este hombre entró con una mano seca, pero era un día sábado. Y ellos cumplían la ley, pero el cumplimiento de la ley les quitaba la misericordia. Y es muy posible que uno termine siendo legalista o religioso, que trate de cumplir la Biblia a su cabalidad, pero se olvide del amor a los demás. O sea, que no la está cumpliendo. Ellos decían cumplir la ley y que eran justos porque cumplían la ley, y un día encontraron a una mujer en adulterio y cogieron a esa mujer y se la llevaron y se botaron allá a Dios, a Jesucristo, para apedrearla, ¿cierto? Estaban cumpliendo la ley cabalmente, ¿cierto? Y si era cierto, ¿por qué no llevaron al hombre? Si cumplían la ley, ¿por qué no llevan al hombre? Porque la ley no decía que la sola mujer, sino los dos tenían que ser apedreados. Legalistas.
aplicarle la ley a los demás. Y el hombre pues le fue restaurada su manita. El Señor creó una controversia para aplicar temas teológicos ahí. Quería demostrarles lo que Él era. Era el mismo Dios en la tierra. Y este fue un enojo justo. ¿Qué es un enojo justo si usted lo quiere tener? Controlado, justificado y con propósitos. O sea que uno se puede enojar por algunas cosas. Yo no creo que uno suelte la risa cuando salen las noticias de la salud en Colombia. Uno se enoja, hermanos. Pero el peligro es que ese enojo empiece a albergarse y cuando ve ahí al de la salud, empiece uno a odiarlo. Entonces ya dejó crecer ese enojo. No tenía un propósito. Estamos hablando de la salud. No tenemos por qué enojarnos contra las personas. Y uno llega a una EPS o a una oficina de esas donde lo atienden a uno en consultas, a esos consultorios, y allá lo dejan de último, y uno ¿con quién se pone bravo? Con la pobre enfermera o con la persona que está ahí sentada. Pero es el sistema que la lleva a esos retrasos. Pero uno no se pone bravo con el sistema, ni con el computador. Si nos va y se descarga, ¿qué tal uno descargándose contra un computador? Va y se descarga contra la pobre persona que tiene un sueldo, que está por un contratico y le dice hasta de qué, enojado, y pronuncia palabras que no ha debido pronunciar. Ahora, eso lo hace el mundo, nosotros no. ¿Estamos de acuerdo? Los cristianos no hacemos eso, ¿yo? En ninguna atención de salud, nosotros hacemos eso. ¿Será? Tiene que ser paciente y esperar y ver a que lo atienden bien. Eso, paciencia. Y debe tener un propósito, o sea que sí hay, hermanos, enojos buenos. Uno puede enojarse porque le da rabia de una injusticia. Pero, cuidado, no se vaya a acostar bravito o bravita. Consecuencias del enojo. Ya estoy llegando casi al final. Porque esto no es nomás así de fácil. Uno cree que se pone bravo y dice, pero yo soy así, me desahogué y le dije lo que tenía que decir. Ese soy yo, pero no sabe las consecuencias que pudo originar desde ese momento. Porque como yo soy así, y yo hablo así, y ese es mi estilo y yo no cambio, a mí me lo han dicho, y yo no cambio, yo soy así. No, pues qué belleza. Mire las consecuencias. Afecta nuestra relación con Dios. No podemos estar enojados con alguien y estar bien con Dios. Grábeselo, hermanos. Yo no puedo estar enojado con alguien y estar bien con Dios. No puede ser. Yo tengo que mirar cómo estoy. Porque vienen a decirme de pronto lo que dijimos alguna vez con la tradición. Le está haciendo morcillitas al diablo en su iglesia. Con la Biblia debajo del brazo, pero odiando, esperando que le den la oportunidad para sacar. A Saúl le trataron de dar la oportunidad. Inmediatamente cogió la lanza. David no hizo eso. A David le dieron la oportunidad en esa cueva. Esperó en el Señor. Cuando nosotros nos enojamos, hay una canción que nosotros hay veces cantamos, por acá no la hemos cantado. ¿Cómo puedo yo orar con Dios enojado con mi hermano? Dios no escucha la oración. Dios no escucha la oración si no estoy reconciliado. Y uno la canta, pero venga, échese la otra. Pero nunca analizamos muchas veces las letras. Afecta a la persona con quienes estamos enojados, ya sea el hogar, la familia o la empresa. Se afectan los demás, hermano. Pues claro. Hay veces dice la persona, llegó el jefe o llegó fulano, pero no hay con qué trapos cogerlo. Y problema de él, pero afecta a los demás. Y más en el hogar, hermanos. Se afecta muchísimo cuando hay algo de enojo ahí. La persona enojada desarrolla una actitud crítica. No ve nada bueno, todo se le forma un problema. ¿Por qué? Porque estoy enojado y no acepto esto y no concilio con esto, porque estoy bravo o brava y nunca voy a dar ningún lado a torcer, sino tuerzo más lo que puedo a los demás.
Entonces critico por todo. Y hay personas que por todo lo critican. ¿Por qué? Porque tienen una amargura por dentro, un enojo. Y cuarto, no podemos vivir con enojo y ser saludables. ¿Quiere que le diga algo? Hagan un inventario por los hospitales. La doctora Cecilia y los que van al hospital deben saber la cantidad de muertos y de enfermos por problemas de rabias, paros cardíacos, situaciones difíciles, vienen los problemas de estómago, vienen las alteraciones del sistema nervioso, porque tengo rabia, derrames. O sea que la persona que vive enojada está más propensita a la pijama de madera. Más propensa a su pijamita de madera, al cajoncito. Trae muchos riesgos físicos. Además se le nota, lo demuestra en la cara de la persona amargada. Ya viene fulano. Desviemos por aquí que es más cerquita. Salgamos por este lado porque viene, porque a toda hora es con rabia. Criticando, enojado, nada le parece bien, todo lo demás tiene errores. Y viene la parte, ¿cómo enfrentarlo? Porque harta gracia venir a hablar del enojo, dilucidarlo, exponerlo y no dar una salida. Si no me hago entender, me avisan. Y lo repetimos así nos den las 6 de la tarde. ¿Cómo vamos a enfrentar el enojo, hermanos? ¿Alguien de ustedes ha estado enojado alguna vez? Eso sí es muy típico colombiano, ¿no? Ni me lo diga, hermano, si es que además estoy con la chispa afuera. Sí hemos estado enojados hasta la manija, hermanos. ¿Y cómo hemos causado de daño, no? Porque se han dicho cosas. Hay hombres y mujeres que no han podido perdonar desde niños una palabra que escucharon o algo que vieron. Y ahí lo llevan. Pero hay una cuestión. Cuando estamos en Cristo, ya somos nuevas criaturas. Hoy vamos a verlo. Empezamos con la oración, meditación en la palabra de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, no del pastor, no del líder. Este problema tan terrible y dañino y perjudicial como es el enojo, se lo digo con toda sinceridad, qué daño tan impresionante. Mire las páginas, mire los noticieros de televisión, por el enojo hasta dónde han llegado, los crímenes más impresionantes, las aberraciones más impresionantes, porque hay personas que matan a otra porque de niño trae una rabia. Bien enojado. Por eso las jóvenes que se van a casar, o los jóvenes que se van a casar, si tiene alguien iracundo para casarse, no lo haga. Ahorita le digo el proverbio. No lo haga porque va a tener problemas por el camino. ¿Sabe cuál es el riesgo? Que se amolde y termine en la misma condición. Entonces ya no es uno amargado, sino allá van ese par de amargados. Y los chinos, allá van todos esos amargados. Y interviene el Espíritu Santo, que es el que hace la obra en nuestra enseñanza. La palabra del Señor, la oración y el trabajo del Espíritu Santo, porque lo hacemos en la carne. Muchas veces leemos la Biblia en la carne. ¿Qué quiere decir en la carne? Voy a leer este devocional hoy, voy a leer este proverbio, voy a leer este salmo, pero no en el Espíritu, sino en la carne. O sea, lo leí, venga, hacemos eso, venga, hacemos, pero no pasó nada. Para hacerlo en el Espíritu, usted lee una porción, medita y empieza a pensar, ¿qué me está hablando el Señor con esto? Por ejemplo, yo creo que esta mañana el Señor, a través del primer libro de Samuel, nos está hablando. Y así es de Génesis a Apocalipsis, le habla de lo que quiera y donde quiera, porque la Biblia es viva y eficaz. Entonces, si no miramos, porque es que muchas veces leemos la Biblia por leerla y oramos por orar, como por llenar un requisito. Ay, hoy ya oré, gloria a Dios, pero pudo haber sido la carne.
Efesios 4:26 dice, estos los pueden anotar apenas las cifras y que los versos, pero las citas. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que, ¿me puedo airar? Claro, pero si es descontrolado, si no tiene propósitos, no tiene sentido. Y aparte de que me puedo airar, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir no se ponga el sol? No necesariamente no se acueste. Lo que quiere decir también es no deje que pase tiempo con ese enojo. Es más, también dice, no se acueste con ese enojo. ¿Sabe que la noche y la madrugada tiene su... Imagínense que uno se acueste con rabia con alguien y se despierte a las 12, 1 de la mañana, ¿en qué piensa? Y no solamente eso, ¿qué piensa? Desde que amanezca, Dios mío. Entonces dice, no se acueste. Es más, ¿qué tal que la otra persona no amanezca? O el del enojo. Porque quién sabe. ¿Por qué dice ni deis lugar al diablo? Porque en ese momento de enojo, el enemigo aprovecha para influenciar y dar ideas. Satanás da ideas a los cristianos. Hay ideas satánicas. Pedro tuvo una idea satánica con el Señor. Y le dijo que no te acontezca tal cosa, que vayas a morir en la cruz. Y el Señor le dijo, quítate delante de mí, Satanás. ¿Me dijo Satanás? Sí, no porque estuviera poseído, sino porque le trajo una idea satánica. No podía evitar la cruz. La cruz era un propósito de Dios. El que la fuera a evitar no tenía nada que ver. Entonces hay ideas satánicas. Y cuando uno se acuesta o vive enojado, el enemigo le brinda muchas alternativas para sacarse el clavito. Entonces no le dé lugar al diablo, porque va a encontrar alternativas terribles para vengarse, para desquitarse. Quítese de vosotros, mire, lo hemos leído allá en Efesios 4:31, quite de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda ¿qué? Malicia. Miren los compañeritos del enojo, que les hablé, él no anda solo, anda con todas estas, pero lleva todo eso. Y cuando la persona está enojada, cuando tiene rabia contra alguien, si la niña resultó embarazada, ya sí lo decía, tarde o temprano su rabia iba a ser un filis, ¿no? Tarde o temprano iba a resultar así. Y ahora el papá, no, pues quién sabe, pero véala. Y mi Dios lo lleva y dale, porque está eructando, expeliendo todo ese enojo, toda esa rabia. Entonces, la malicia es impresionante. O sea, la maldad de pensamiento es malicia, pensar mal. Mire el proverbio, se lo recomiendo, hermanos. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No te entremetas con el iracundo. Cuando uno va a hacer una sociedad, cuando va a entablar una amistad, cuando va a entablar una relación, uno debe conocer a la otra persona. Porque si no, si le sale con un problema de estos, termina muerte la cosa, hermano. O termina uno perdiendo por culpa del bravo. O termina, pues si usted es bravo, yo también, y se le sale de donde yo no sé, también la otra parte. Y terminan ambos en un conflicto impresionante. Entonces no es bueno, hay que evitar, dice la Biblia, hermanos. Alguien me puede decir, sí, pero el amor no. La Biblia dice, evite las personas ruidosas, contenciosas. Hágase a un lado, hermano, qué pena, pero yo no me lo aguanto. Yo no tengo por qué soportar su temperamento, que porque usted es así. No, olvídelo. Y Santiago 1:19-20. Si este verso no nos ayuda, entonces no nos va a ayudar nada, hermanos.
Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, aquí incluye a la mujer, ¿no? Sí. Sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, cuando se viene la ira, el testimonio y todo queda por lo peor, hermano. Entonces, lo primero que le dicen a uno es pronto para oír. ¿Y qué es lo que normalmente hacemos? ¿Prontos para qué? Uno hay veces ve dos personas hablando y uno cree que están peleando. No, es que están hablando y así hablan. Es que no se les entiende. El uno dice una cosa, el otro y el otro le contesta el otro. Ustedes no se han dado cuenta, hermanos, que cuando le presentan a alguien, dice mucho gusto, no, que sí, cuando, y al rato dice, ¿cómo fue que me dijo? Pero si se la acabaron de presentar. ¿Sabe por qué no se lo grabó? Porque hablaron al tiempo, porque no me puede callar un tricitico. Por eso cuando a uno le presentan algo, alguien escucha el nombre y se le graba. Entonces uno se despide, don Alberto, mucho gusto. Y el otro no es porque no le puso. Pero como nos presentan y ambos decimos, le presento a este y al mismo tiempo decimos el nombre. Por no callar, un segundito. Eso hacen los políticos inteligentes. Por eso ellos se saben los nombres de muchas personas. Porque le escuchan primero a ellos y luego dicen el de ellos. Además que ellos no necesitan porque son el presidente. En esto, mis amados hermanos, esto es para la iglesia. Todo hombre sea pronto para oír, ligeros para oír. ¿Qué están diciendo? Escuchemos. Tardo para hablar, porque por esto ha habido en hogares, en familias, en empresas, las más grandes discusiones por no oír, sino por hablar. Y tardo para irarse. Eso sí lo dejaron de... No, lo último que vaya a hacer es ponerse bravo. No se vaya a poner bravo tan rápido, porque entonces imagínese una persona que tan pronto empiece un tema, se ponga brava. ¿En qué termina? Terrible. Y termino con esto. ¿Cómo triunfar sobre el enojo? Ya sabemos qué es el enojo. Ya sabemos cómo no solamente tratarlo, sino también triunfar sobre el enojo. Porque esa es la gracia. Triunfar sobre el enojo, no solamente decir que no, que yo no me enojo, sino ser un creyente triunfante. Primero, identifique de dónde viene el enojo. ¿Qué es lo primero que debemos hacer para triunfar? ¿Qué es identificar de dónde proviene el enojo? ¿Qué es lo que me tiene así? O sea, ¿yo por qué estoy bravo? Uno tiene que decirse eso. Como que mirarse en el espejo y decir, pero ¿por qué estoy bravo? Tiene que identificarlo para que puedan tener solución. Porque si no lo identifica, porque hay personas que están bravas y le digo a una persona, usted está brava, sí, hermano, estoy furioso, ¿por qué? No, yo no sé. ¿Cómo? Y así dicen las personas, sabe que sí sabe, pero no lo quiere admitir. Y también debe haber sinceridad para poderlo descubrir. Porque si no lo admito. Segundo, dispuesto a confesarlo. Proverbio 28:13 dice, el que encubre su pecado, porque el enojo termina siendo un pecado cuando yo no le doy la solución. Y lo voy a encubrir. Y primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para terminarlo. Tercero, clarificar lo que sentimos. ¿Por qué estoy deprimido? Tengo rabia, tengo amargura. Tengo que clarificar qué es para poder tratar con él. Tengo que mirar qué es lo que me está pasando. No qué lo ocasionó, sino porque hay personas que están deprimidas, tristes y terminan con rabia. ¿Por qué? ¿Qué le causó? ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué estoy reaccionando de esa manera? Cuarto, actuar sinceramente. ¿Usted está bravo? No. Pero quisiera tener un puñal. Pero no. Y lo abrazan a uno como abrazando un cactus. No. Pero no, es que no, es mi estilo, es que es mi personalidad. No es cierto. Por dentro está que revienta, pero no ha encontrado la oportunidad. Yo termino acá, en estos 7 puntos, creo. Actuar oportunamente.
Mire, hermanos, demorarlo es perjudicial. Dice allá en Efesios 4:26 que airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No permita que dure muchos días el enojo, hermanos. No permita. Tan pronto vea que está sucediendo algo y que tengo como rabia, trate de hablar con la persona. Primero con Dios, para que prepare corazón. Pídale perdón al Señor, pero también quiero hablar con otra persona. No se descargue contra las personas. Le voy a ser sincero, descárguese con Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él es tardo en airarse. Moisés le dijo cosas serias. Máteme, ráeme. Jonás le dijo, acábeme ya. Elías le dijo, máteme. Esas son palabras para Dios, pero Dios en su misericordia los escucha. Y allá en la cruz dijo, perdónalos, porque no saben. O sea que si usted quiere, nunca se descargue contra otra persona. Nunca lo haga. Descárguese con Dios. Para que entonces, y cuente hasta 10 como dice, para que entonces pueda tener una reacción positiva, porque de lo contrario se agrandan las cosas, hermano. Hacer una pausa emocional. Santiago 1:19. Antes de empuñetar y coger el bate, espere, hermano. Decidir quitarlo del camino, ya no más, hermano. Ya renuncié, ya lo confesé, ya no lo vuelvo a recoger. Fíjense que David no recogió ninguna lanza. Él no tuvo ningún recuerdo malo de Saúl. Y a nosotros por cualquier cosita, por una mala mirada, cargo un recuerdo por años, hermano. Y no lo perdono, que lo perdone Dios. Pero yo no. No. Hay que quitarlo del camino como el vestido. Dice el 4:31. Quítense de vosotros toda amargura. O sea que a mí hay personas que me dicen, hermano, yo no puedo dejar de ser de mal genio, yo no puedo dejar el enojo. Entonces, a esa persona que me dice, yo no puedo dejar el enojo, entonces vamos a quitar esta parte porque se equivocó Dios. Aquí dice quítese, o sea que sí se puede. Cuando dice quítese es porque sí se puede, porque el Señor no nos va a poner cargas que no podamos. ¿Qué quiere decir ahí como el vestido? Así como me puse esta mañana la camisa que no la tenía, me la puse, ¿no? Así mismo me la quito. Yo también me puse mi enojo por alguna cosa, así mismo quíteselo, hermano. Pero tiene que ser con la ayuda de Dios. Si no, no diría quítese, hermanos. De manera que no lo hagamos de que esto es imposible, de que es que yo no puedo. No, porque entonces se equivocó Pablo. Cuando colocaron quítese, sí se puede quitar. Evitar que ese enojo reincida. Segunda de Corintios es el verso de los creyentes, ¿no? De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, yo ya lo confesé, yo ya lo perdoné, yo no vuelvo a recoger eso. Olvide lo que me voy a volver, ya no. Yo tuve un hermano con el que tuvimos una diferencia y un día estuvo acá y hablamos, pedimos perdón. Ya no volvemos a ese mismo tema porque nos volvemos a reincidir y es peor. Entonces, no más, no recoja lo que ya perdonó, porque sería terrible como perro que vuelve al vómito. Es peor, hermanos. Y finalmente, Dios tiene el control, hermanos. ¿Lo cree? Ante cualquier injusticia, confiemos en Él. Cualquier situación familiar, de hogar, cualquier crisis que tengamos, no la resolvamos en la carne porque fallamos. Resolvámosla delante de Dios. Si es que hemos confiado en Él y creemos en Él, Él tiene el control de nuestras vidas y de la humanidad, hermanos. Cualquier problema, por pequeño que sea o por grande que sea, cualquier injusticia como pasa en nuestro país o pasa en nuestros países vecinos o en otras partes, han sucedido cosas terribles. ¿Creen que Dios no está controlando eso? A uno le parece que no, pero Dios tiene el control de la humanidad, hermanos. Por eso debemos ir a ese Dios que tiene el control para que Él sea ayudándonos. De manera pues que le digo a mis hermanos, a los que pueden tener algo guardado, no es bueno tener guardado el enojo, hermanos. Sáquelo, dígale al Señor, perdóname, y si puede hablar con la otra persona, mucho mejor, porque hay veces no se puede, pero con el hecho de descargarlo ante Dios, quiere decir que ya lo confesó, que no va a volver a Él, hermanos. Porque arrepentimiento es cambio de actitud, ya no vuelvo a lo que hice porque ya pedí perdón. Que el Señor nos ayude, hermanos. Si alguien puede tener enojo,
este puede ser un día para dejar, Señor, renuncio. Y Él se va a hacer cargo de nuestra vida, de nuestras emociones. Amén.